Dentro del siempre complejo, a veces turbio e incluso proceloso mundo de la inteligencia, las formas de obtener información han sido diversas. Podíamos hablar del clásico espionaje, conocido por todo el mundo, aunque nada más sea a través de las películas y de los libros, de esa información que se obtiene con medios alegales, ilegales, esa información secreta, pero también ha habido una información que siempre se ha obtenido, lo que se llama por el contacto humano, la inteligencia humana. Curiosamente, la tecnología, que es verdad que permite obtener la información también de formas muy diferentes, lo que no ha acabado es con esa inteligencia humana, con esa inteligencia que le vamos a llamar Humint, porque el contacto personal, el contacto entre seres humanos, sigue siendo absolutamente esencial. Y luego hay otra parte de la inteligencia que actualmente es muy importante, que es la inteligencia que se llama procedente de fuentes abiertas. Es decir, la inteligencia que se conoce por OSINT, por el acrónimo en inglés de Open Sources, que también hoy en día reviste tanta importancia que incluso se calcula que probablemente el 80% de la información con la que trabajan los servicios de inteligencia proceda precisamente de estas fuentes abiertas. Pero tenemos a grandes especialistas que nos lo van a contar muchísimo mejor, y yo no sé, Clara, si tú estás de acuerdo con lo que acabo de decir de la importancia que tiene hoy en día, por ejemplo, las fuentes abiertas, tú que eres una gran experta en este campo. Hombre, la verdad es que hay que pensar que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, lo que antes era el contacto humano se ha traspasado a lo que es canales electrónicos, ¿no? Entonces, ya no solo es que nos comunicamos vía email, o sea, en grandes empresas ya no se tienen reuniones muchas veces físicamente, sino por teleconferencias, sino que es que además nosotros nos hemos autorrepresentado en el mundo virtual. Ya tenemos las redes sociales, colgamos toda nuestra información, tenemos una necesidad de exhibirnos ante el resto de las personas. Todo eso es información que se puede obtener de manera, o sea, al final la inteligencia en fuentes abiertas es de manera legal, o sea, puede haber, o alegal, si se puede decir en algunos momentos, pero sí que toda esa información la estamos publicando nosotros de manera gratuita y sin ser conscientes quizás de toda la información que puede ser importante para las empresas en sí, que puede ser utilizada en nuestra contra. Quizás por ello las nuevas campañas que hay, sobre todo en Europa, de proteccionismo y de intentar hacer a la gente consciente de la importancia que es de proteger sus datos. Su privacidad. Carlos, entonces, ¿tú crees que de verdad estas fuentes abiertas, como nos acaba de decir Clara, proporciona hoy en día tanta información? ¿O cómo definirías tú este concepto de las OSINT, de las fuentes abiertas? Sí, es cierto que las fuentes abiertas proporcionan mucha información, porque hoy en día, como bien explicaba, todo el mundo cuelga su vida online. O sea, la gente no sabe realmente lo que está haciendo, porque está exponiendo una serie de datos que están haciendo su vida vulnerable, está incapacitándose a lo mejor para poder optar a un futuro trabajo y demás, ¿no? Pero sí es cierto que la necesidad de las fuentes humanas es un complemento más que necesario para el OSINT. ¿Por qué? Porque a través de las fuentes humanas es cuando puedes contrastar esa información. O sea, hay una necesidad de esa información que has obtenido a través de la web, primero, puede estar o no estar actualizada. Segundo, puede ser o no, tal y como dice ahí. Tienes que estar en el lugar, a lo mejor detrás de la persona, o detrás del target que sea, ya sea un elemento físico, o sea, ya sea un lugar físico, ya sea una persona jurídica, y tienes que indagar sobre el terreno, y eso es lo que se le llama fuentes humanas. Y para ello existen multitud de herramientas, claro. Que incluso esas fuentes humanas lo que hacen es contrastar no solamente las fuentes abiertas, sino la información, la inteligencia obtenida por otros medios, como pueden ser los medios electrónicos, por ejemplo. Efectivamente, o sea, en la fase de obtención del ciclo de inteligencia, que es en la que yo creo que nos estamos ciñendo en este momento, ¿no? Existen diferentes acabados en int, Humint, OSINT, IMINT, SIGINT, etcétera, que son simplemente medios de recolección de información. La inteligencia de señales, inteligencia electrónica. Efectivamente. Entonces, el Humint es la persona que va al lugar a averiguar qué es lo que está sucediendo. Con una persona, con una entidad, qué es lo que va a suceder en el futuro. O sea, para eso necesita tener una persona sobre el terreno y una persona que sepa manipular fuentes humanas, una persona experta tenga diferentes dotes, ¿no? Sobre todo depende del objetivo concreto al que nos estemos dirigiendo, pero sepa a quién preguntar, cómo elicitar la información, ¿no? Que es cómo obtener esa información sin que la otra persona sepa, ¿sabes?, de forma expresa que está siendo interrogada de alguna forma o que le están extrayendo información. O sea, esa es una de las ramas del Humint, ¿no? Que sería la manipulación de fuentes humanas. Luego, por otro lado, puede ser una entrevista de esto mismo,
de aquí hoy Skewmit, ¿no? Es un intercambio de conocimiento, un intercambio de información entre personas, ¿no? Que lo que hace es convertir toda esta síntesis en un conocimiento, ¿no? Sí, lo ideal es que no se aperciba de que está proporcionando información o que crea que lo está proporcionando con un fin benéfico, o incluso también hay gente que se deja comprar, tampoco nos engañemos, o extorsionar también. Pero Fernando, si es fácil ahora mismo para la inteligencia obtener información nuestra, porque la estamos aportando nosotros, hoy jamás ha sido tan sencillo quizás para la inteligencia obtener información, antes vivíamos más en nuestra pequeña burbuja, no teníamos ese contacto universal, que además lo tenemos actualmente, prácticamente planetario, pero claro, lo que se ha convertido en una pesadilla es para la contrainteligencia, es decir, para aquellos que deben proteger la información. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la contrainteligencia, Bueno, Fernando? el futuro de la contrainteligencia, que no es otra forma que la inteligencia vista de manera reversible, por llamarlo de alguna forma, es muy comprometido. Porque, como bien han dicho nuestros compañeros, ya sean fuentes humanas o ya sean fuentes abiertas, que no solo son las redes sociales, sino la información que queda publicada, reflejada en base de datos, que no es Big Data, que son los datos que hay detrás bien interpretados, al igual que la información de fuentes humanas también es un sesgo de opinión, la contrainteligencia con lo que se va a encontrar es que cómo va a proteger a aquel que no desea ser protegido, que no sabe que tiene que ser protegido o incluso que lo desea pero se olvida de lo que hizo antes. Es la famosa herramientas de doxing, ¿no? El conocer, manipular, interpretar, modificar nuestras informaciones en bases de datos para modificar la opinión o el sesgo de opinión. Orwell lo decía muy claro, quien controla el presente controla el futuro, quien controla el futuro controla el pasado. Es decir, es el hermano no mayor, sino el partido interior que consigue la información, cambiarla de forma que hasta tú mismo eres consciente de que es real. Entonces, ¿qué tiene que hacer la contrainteligencia? La contrainteligencia lo que tiene que hacer es saber cuáles son esas herramientas, manejar bien las herramientas de Big Data, concienciar a la población en general, por supuesto, incluso a la enseñanza secundaria, pero también a las empresas, de qué información, de qué forma, procedimientos, estándares, niveles de acceso a la información se tienen que dar para evitar esa penetración o esa fuga de información. Hay algo que me hace mucha gracia a mí, y es que la gente confía en los antivirus, por ejemplo, de marcas internacionales, pero no confía en las herramientas que la Administración Pública Española entrega casi gratuitamente a las empresas o a los usuarios. Y eso es una debilidad, porque toda herramienta informática tiene una puerta trasera. Clara, tú si tuvieras que aconsejar a un alto directivo o a un líder político, porque lo cierto es que la información no se suele fugar por abajo, se suele fugar por arriba, por los puestos principales que suelen ser los más descuidados. ¿Qué le pasa a Albert Rivera, ¿no? Ahora mismo, que le han hackeado el WhatsApp, o eso Por dice, ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Si tú tuvieras que aconsejar a un líder político o a un dirigente de una gran multinacional, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? ¿En qué sentido se tiene que proteger? ¿Con qué aparatos electrónicos exactamente se tiene que proteger? ¿Qué es lo que puede y no puede poner en las redes sociales? Claro, es que al final, bueno, un poco lo que estaba hablando antes Fernando con el tema de la contrainteligencia, también está el tema de las fake news, que ahora mismo también es la manipulación de la información, ¿no? Entonces, quizás lo más importante es saber qué ese dirigente o perfil o empresario, qué es lo que quiere enseñar. O sea, quizás a veces no hacemos un momento de autorreflexión, qué es lo que buscamos conseguir con colgar esa información. Normalmente es una autosatisfacción personal de decir, bueno, yo estoy vendiendo mi vida, estoy de vacaciones no sé dónde, mis amigos ven lo estupendísimo que estoy, pero ya a un nivel más alto, quizás a nivel de empresarios, no sé si tanto es por necesidad de mostrar al resto, oye, que estoy fenomenal, o porque hay otros intereses finales, ¿no? Por ejemplo, vemos a Trump que utiliza Twitter, pues quizás es una vía de escape para realmente decir lo que en otros momentos no le dejan decir, ¿no? Y él sigue con su herramienta de expresión pública. Pero sí que es verdad que si tuviésemos un dirigente delante, pues quizás yo le preguntaría ¿qué es lo que usted quiere mostrar o qué pretende mostrar? Y a partir de ahí quizás hacer una contrainteligencia consciente de, pues mira, si realmente buscas este objetivo, habría que hacerlo de esta manera, ¿no? Creo que es el primer paso. Hoy en día es tan importante, por todo lo que estamos hablando, tener espías como tener ciberespías o espías electrónicos. Si tú fueras un ciberespía, Carlos, ¿tú qué buscarías en los medios electrónicos que maneja una persona? La tablet,
el ordenador, el teléfono inteligente. ¿En qué datos te centrarías para obtener información sobre esa persona, su familia, su entorno, sus actividades? Evidentemente el teléfono representa las comunicaciones y es ahí donde habría que centrarse, ¿no? En lo entrante y lo saliente de ese teléfono. O sea, con qué persona se comunica, a qué nivel, cuál es su agenda, mails, SMS, WhatsApp, en todo lo que sería mensajería instantánea, que es a través de lo que hoy en día nos comunicamos. Pero es que echa la ley, echa la trampa, o sea, hoy en día todo tiene puertas traseras y todo es hackeable. Entonces de ahí está el valor del Humming, que se está volviendo otra vez a utilizar el Humming que se utilizaba. La inteligencia humana. Efectivamente, la inteligencia humana que se utilizaba en la Guerra Fría para evitar ser captado, para evitar bueno, que se dieran ciertas situaciones de peligro, ¿no? de espionaje y de peligro y tal, ¿no? Entonces, hoy en día, cualquier elemento electrónico es hackeable. O sea, cualquier ordenador, sí es cierto que existen dispositivos especiales, teléfonos, los cuales te venden para garantizarte que tus señales van a estar encriptadas, para garantizarte canales seguros de comunicación, de punto a punto, la otra persona tiene que tener un elemento similar, si no, no te puedes comunicar y demás, ¿no? Lo que pasa es que eso, digamos, no es algo que esté muy extendido. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta anterior, lo mejor es las comunicaciones que sean en persona, en lugares seguros, que se haya hecho un barrido electrónico previo para comprobar que no hay ningún tipo de elemento de espionaje, de captador, de ningún tipo de micrófono, etcétera. Y evidentemente los teléfonos se quedan fuera en una jaula de Faraday, evidentemente, claro. Pues os pregunto ya los dos para ir terminando. ¿Morirá la inteligencia humana o siempre existirá por mucha electrónica que nos rodee? Siempre existirá la inteligencia humana mientras haya humanos, porque hasta los políticos son humanos y cometen errores humanos, por tanto, siempre estará. Clara. Yo pienso lo mismo, al final son códigos, ¿no? O sea, nosotros nos comunicamos, pero cada persona tiene una manera de comunicarse y de codificar esa información. Entonces yo puedo hablar de gatos y perros y a lo mejor me estoy refiriendo de otra cosa que no sea exactamente gatos y perros. Y necesitamos esa inteligencia humana para realmente conocer qué es lo que quieren buscar o cuál es esa idiosincrasia, ese conocimiento cultural, incluso para descifrar cualquier otra cosa, mensaje que quiera dar. ¿Les atrae el tema? Seguro que sí. Es apasionante, tanto la inteligencia humana como la información que se puede obtener actualmente, tantísima información, esa avalancha de información a través de estas fuentes abiertas. Pero hay que conocer, hay que tener mecanismos, hay que tener herramientas para saber bucear también en esas fuentes abiertas. Si les ha gustado, no lo duden, que seguro que van a disfrutar muchísimo del curso de Fuentes Abiertas y de Inteligencia Humana.